Conoce la única computadora orgánica del mundo. Neuroespacio presenta. Muy buenos días a todos, les damos la bienvenida a este espacio que muchos de ustedes ya conocen, de Neuroespacio. Es un espacio en el que los médicos del Hospital Ángeles, de Neurociencias, tratamos de abrirnos y de alcanzar a la comunidad. Es muy divertido para nosotros, nos estimula muchísimo. Espero que a ustedes también. Gracias a todos por venir. Estamos entre amigos, estamos en familia. Muchas gracias. Mi nombre es Alonso Riestra, soy neurólogo, tengo una subespecialidad en neurología del comportamiento que incluye problemas de memoria y de las funciones intelectuales. Y tengo el gusto de presentarles a mis colegas con los que trabajo todos los días desde hace mucho tiempo, la doctora Rocío Ibarra, psicóloga con posgrado en neuropsicología, muy interesada y con mucha formación en las bases biológicas de los trastornos conductuales, y el doctor David Resnikov, que poca presentación necesita por ser uno de los expertos nacionales en demencia, un psiquiatra muy reconocido con experiencia extensa en psicogeriatría. Estamos muy contentos de tenerlos aquí, de participar. Les digo, esto trata de ser un ambiente pues de mayor interacción. Nos quedan muy lejos, pero bueno, vamos a tener oportunidad de preguntar y interactuar un poquito al final de la conversación, ¿no? Sí, por el momento nosotros nos vamos a preguntar cosas, ¿no? Seguro. Nosotros... Ya luego dejaremos que los demás pregunten. Pongan atención, porque luego les vamos a decir, a ver, entonces, claro, ¿qué era tal? No, claro, es cierto. Claro. Vamos a hacer esto de una forma pues más o menos fluida. Antes de nada, quiero saber si se escucha bien. ¿Todo el mundo oye bien? Ok. De forma más o menos fluida, en la cual vamos a tratar de contestar algunas preguntas que giran alrededor de lo que vemos todos los días en el consultorio con nuestros pacientes, con gente, seres humanos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, ¿no? Y que sufren y que tienen problemas y cuyos familiares tienen angustias, y que nos enfrentamos muchas veces a este diagnóstico de Alzheimer o de demencia, pero la verdad en una clínica o los especialistas en memoria saben que esto es muchísimo más extenso y muy apasionante e interesante para todo el mundo, ¿no? Entonces traigo aquí una serie de preguntas que las tengo apuntadas porque si no se me van a olvidar y voy a tener que ir a ver al doctor Riestra, no, al doctor Resnikov, mejor al ratito, pero me gustaría empezar, ¿no? Con un par de preguntas para abrir boca, ¿no? Vamos a hablar de memoria, ¿no? Creo que de eso se trata. Sí, okay. Hasta ahorita. ¿Qué es la memoria? ¿Qué es la memoria? Bueno, yo creo que la memoria es una función muy compleja que no se limita a recordar hechos, ¿no? Sino que implica mucho más, implica factores de atención, implica todo un proceso y se va desarrollando a lo largo de la vida. Entonces, los problemas de memoria los podemos, por ende, encontrar en muchas etapas de la vida, no nada más en las personas de edad avanzada, porque hay muchos factores que pueden alterarlo. Y tipos de memoria, pues también hay muchísimos. Hay la memoria verbal, la de los hechos, hay la memoria autobiográfica de mi historia personal, y hay la memoria no verbal, que son las habilidades, las destrezas, los hábitos, y hay muchísimas clasificaciones. Te estoy viendo hacer caras, David. ¿Por qué pones caras? A mí pasa que cada vez que me hacen esa pregunta o que yo me la hago, más dudas aparecen en mi cabeza. Estoy de acuerdo con la doctora, pero a veces yo no entiendo verdaderamente qué es la memoria. Es como si le preguntara yo al doctor Riestra, piense usted en su coche, ¿ya lo tiene en su cabeza? ¿Sí? Ahí está. ¿Cómo se guardó? ¿Qué está? ¿Dónde está? ¿Qué es? Yo sé que en las computadoras podemos ir a una serie de números binarios, digitales, ceros y unos, fórmulas matemáticas, pero aquí, ¿cómo se guardó esa memoria y cómo es que pueda fallar esa memoria?
cómo de repente yo ahorita estoy hablando automáticamente sin pensarlo y debe de implicar algo de mi memoria. Eso me recuerda mucho. De hecho, alguna de las preguntas que en cierta medida determinó mi vocación cuando yo era chico, ¿no? Y que mi hermano me preguntó, oye, Alonso, ¿dónde está la televisión donde ves los recuerdos, ¿no? ¿Dónde está? Claro. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que si nada más decimos que no se puede, entonces caemos en esta superstición de que el cerebro todo lo puede, de que nosotros con nuestro cerebro podemos así controlar y modificar la realidad como superhéroe, ¿no? Claro, de la ciencia ficción, que el cerebro tiene capacidades ilimitadas. Entonces a mí me gustaría decir que no hay ninguna, estoy de acuerdo, vamos con que no hay ninguna explicación realmente coherente de cómo de lo orgánico se desprende el fenómeno mental, ¿no? Así es. O sea, sí sabemos que el cerebro es muy importante, fundamental, crucial para todos los procesos cognitivos, para el pensamiento y demás. Tenemos teorías que son, la verdad, bastante sólidas con respecto a que el cerebro participa, ¿no? En la actividad mental. Pero cómo realmente sucede esto, cómo está codificada la información y demás, y sobre todo cómo de el funcionamiento de un órgano se desprende una experiencia inmaterial interna. Esa es una de las grandes preguntas que hay en ciencia, en filosofía. Pero lo ponemos más práctico. En la consulta el paciente te pregunta, ¿por qué me falla la memoria, doctor? ¿Sí? Claro, ¿no? Y no solo... y a veces el fallo de memoria no es anormal, ¿no? A veces tenemos que olvidar, ¿no es así, doctora? A ver, ¿qué nos puede decir de eso? Claro, yo creo que el olvido también es un mecanismo que nos ayuda a aumentar nuestra capacidad y poder adaptarnos. Y esta es la parte importante de la memoria. Siempre lo pensamos que es nada más recordar hechos, pero de alguna manera es para el futuro, para de alguna manera tener un valor adaptativo que nos sirva para algo. Hay cosas que no nos vale la pena recordar, entonces no tiene ningún sentido que las sigamos manteniendo en nuestro sistema de memoria. Lo podemos olvidar y eso nos pasa a lo largo de la vida, la adolescencia, la edad adulta. En diferentes momentos hay que ir olvidando una serie de cosas, ¿no? Entonces, ahí entra que no tenemos que recordar todo. No, claro. Por supuesto que no. Y que me lo recuerden peor. Y que me lo recuerden peor. Eso es algo muy importante porque los familiares a veces insisten en que tiene que recordar y recordar y aumentan los niveles de estrés de los pacientes, porque esa es otra cosa, ¿no? También está el factor emocional y el factor de ansiedad. Si yo me pongo ansiosa, menos recuerdo, ¿no? Hay cosas que yo veo todos los días. Yo me empiezo a preocupar cuando los familiares de un paciente me dicen, no, doctor, su memoria está perfecta. Se acuerda del nombre del maestro que tuvo en tercero de primaria y aquella cálida mañana de domingo en que se encontró con una amiguita de la que nadie se acuerda, ¿no? Y todos sabemos que el cerebro tiene que escoger qué guardar y qué no guardar y esa es una función automática, ¿no? Claro. También me gustaría decir que muchas veces la gente dice, doctor, es que no me acuerdo de las cosas. Y uno tiene que hacer las preguntas pertinentes para ver realmente si es un problema de memoria, porque muchas veces la gente se refiere a no me acuerdo del nombre de las cosas, o no me acuerdo cómo anudarme la corbata, Claro. o no me acuerdo de cómo llegar a tal dirección, o no reconocí a alguien. Entonces, la memoria es proceso, nos queda clarísimo que la memoria es proceso, que implica precisamente el uso de información que nuestro cerebro guarda, acumula, y que es medible en las distintas funciones cerebrales, ¿no? Sin entrar en la discusión filosófica de cómo nuestro cerebro produce la actividad mental y las relaciones entre la mente y cerebro que son fascinantes y complicadas, pues nosotros tenemos que hablar con los pacientes y tenemos que hablar con la gente, ¿no? Y tenemos que decirles, la memoria es un fenómeno neurológico, psicológico también, pero a ver qué dirían ustedes cuando un paciente les dice, no, doctor, es que yo creo que tiene memoria selectiva. Se olvida de lo que quiere, la verdad se olvida de lo que quiere, porque para lo que le interesa, ¿no? O esto es
nos está manipulando. La verdad, yo no creo que se le olviden tanto las cosas. Yo creo que se hace. Eso lo vemos todos los días. Claro, todos los días. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Yo creo que aquí hay algo que hablar del mismo proceso de cómo se fija la información. En principio, lo que nos causa cierto impacto emocional, lo que nos interesa, lo que nos gusta, lo fijamos con mayor facilidad. Y luego que vamos perdiendo a través del tiempo. Entonces, bueno, las memorias a largo plazo es lo que generalmente se conserva mejor. Y eso es lo que nos pasa cuando tú comentas, Alonso, de que se acuerda del pasado y cuando iba, pero no se acuerda qué desayunó. A veces eso es lo que dice el familiar, que es una memoria selectiva. Se acuerda de lo que le gusta y lo que no le gusta se le olvida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay una serie de factores ahí involucrados entre lo que quiere recordar bueno, más que lo que quiere, lo que fijó bien de alguna forma porque tenía un factor emocional y lo que no fijó bien o incluso ni siquiera le prestó atención, porque ahí la atención también es muy importante. O la propia vejez que está llena de reminiscencia del pasado. También. Claro. Bueno, esa palabra atención y memoria es muy importante, ¿no? Claro. Cuando a mí me dicen es que solo se acuerda de lo que quiere, solo aquello de lo que le presta más atención a lo que le importa. Hey, hello, eso nos pasa a todos le prestamos más atención y vamos a generar más fácilmente un recuerdo de aquello que nos es emocionalmente relevante. Y muchas veces en estas enfermedades se exacerban aspectos de la conducta humana que son normales, pero que a cierto grado dejan de serlo, ¿no? Entonces creo lo que estás diciendo, lo que debería ser claro, es que fallas de memoria o de atención, tal vez no debemos de verlas así como un elemento único, sino cómo afectan nuestras actividades de la vida diaria. Correcto. No se acuerda y es selectivo, pero sí, ya perdió la chequera, ya pasó esto. O sea, a las cosas que se pueden ver en la vida cotidiana. Doctor, se fue, nunca se había subido al segundo piso y tuvo que llamarle a un Uber, que ya eso sí sabía, para que lo siguiera, porque ya no sabía cómo salir. Claro, eso es un punto bien importante. O al revés, ¿no? O al revés. O al revés. Hoy es que creo que está distraído, además, siempre fue distraidísimo, ¿no? Y eso probablemente no vaya a mejorar con la edad. Y son aspectos que nosotros tenemos que evaluar porque algo que yo uso en particular cuando veo pacientes con problemas de memoria es, tiene que haber un cambio. No un cambio con respecto a cómo funciona esa persona, con respecto al resto del mundo, que es importante que tú haces eso, ¿no, Rocío? Pero sobre todo, tiene que haber un cambio con respecto a cómo esa persona era y cómo es ahora, y nos toca a nosotros decidir si eso es envejecimiento normal, si eso es un problema médico, si ese es un problema emocional, psicológico, ¿no? ¿Por qué no, antes de entrar un poco más en el tema de los trastornos de memoria y demás, ya habiendo establecido un poquito, ¿no? Las bases de este fenómeno complejo, de esta función neurológica tan importante, ¿por qué no vemos un video que nos tiene por ahí preparado nuestro gran equipo de producción? Gracias. Y luego continuamos con un poquito más de información. Perfecto. Conoce la única computadora orgánica del mundo. Neuroespacio presenta. I remember a Sunday afternoon. The sun on my body. The heat. I remember my first ride. The way she walked. Her face. My first time. I don't remember the day he won a gold medal. My first trip with friends. I don't remember a day with my family. All together. I remember my best friend. But I don't remember playing with my brother. I don't remember the day Emily was born, neither John. I remember a hard day, but not the fun one. I don't remember falling asleep. I remember a caress, a book, but not her look. I don't remember where I live. I can't remember who I am. No está en el Museo de Arte Moderno, está en tu cerebro. Neuroespacio presentó.
Qué bueno que no han prendido la luz para que no me vean llorar. Qué horror. Oigan, qué bárbaro. No, pero afortunadamente no todo lo que es Alzheimer no todo lo que se olvide es Alzheimer, ¿eh? Exacto. A ver, vamos a hablar un poco de eso, porque yo veo este video y siento que lo ven, digo, me parece muy valioso y por eso lo pusimos, pero siento que lo ven también pues, nuestros pacientes, nuestros familiares, Claro. y dicen, ¿dónde está la tostadora eléctrica para echarme a la tina con ella hoy en la noche? Claro. ¿No? Esto ya se acabó, esto es una sentencia, tengo un problema de memoria y papito, adiós, ¿no? A mí me gustaría rescatar un poco los aspectos de todos los problemas de memoria, que pues son problemas, muchos de ellos médicos, algunos reversibles, otros no. Pero cuando a mí la gente me pregunta, oye Alonso, ¿cómo vives con esto? ¿No? ¿Cómo puedes ver a la gente deteriorándose paso a paso? Pues todos lo hacemos, La vida diaria. A ver, ¿y qué enfermedades curamos? ¿Qué enfermedades curamos? No curamos la hipertensión, no curamos la diabetes, no curamos muchas enfermedades de otro tipo. El hecho de que una enfermedad no tenga cura no significa que no deba de recibir cuidados o que no pueda ser ayudada a una familia, pacientes, sobre todo en enfermedades que tardan muchos años, ¿no? Pero le decimos a los pacientes, ¿sabes qué? Está por ahí el elefante grandote en medio del consultorio, el que nadie quiere hablar, que se llama demencia, ¿no? Y bolas. Ya dije una palabrota. A ver, ¿demencia es locura? Cuéntenme, ¿qué dicen ustedes? Bueno, yo sí quisiera comentar en relación con lo que estás diciendo, Alonso, que primero hay que llegar al diagnóstico, porque es muy frecuente, como tenemos esta imagen del Alzheimer con esto tan aterrador, de alguna forma los pacientes empiezan a tener cualquier falla de memoria e inmediatamente se ubican en el Alzheimer. Y creo que esta plática está en ese sentido dirigida, que no todo va a ser Alzheimer, hay algunas fallas que son propias de la edad, de hecho estamos perdiendo información desde los 40 y las estadísticas dicen del 20 y cada vez va aumentando, pero algunas funciones, no todas. Entonces yo creo que primero, antes de apanicarse y plantear cualquier cosa, sería ver cuál es el diagnóstico, saber que hay una serie de fallas dentro de la normalidad, que no tenemos, y después llegar a un diagnóstico y saber que la evolución, independientemente ya teniendo el foco rojo encima de la cabeza, puede tener una evolución muy diferente en cada uno de los pacientes, que también va a depender pues de cosas de personalidad, de cosas de estado de ánimo, estado general de salud y los cuidados y la asesoría. Y creo que es donde intervenimos nosotros, ¿no? Bueno, esa es una de las preguntas que hay aquí, que ya se me había olvidado, ¿no? O sea, de eso trata, ¿no? Todo lo que se olvida, ¿es Alzheimer o no? No. Y se supone que no íbamos a hablar de Alzheimer, ¿no? Pero venos aquí. Es imposible no hablar de Alzheimer de alguna manera. Yo acabo de estar en un congreso mundial de los científicos de Alzheimer y lo que más, yo salía riéndome de ahí diciendo, no sé qué está pasando. ¿Qué pasa con la gente que se le olvidan cosas, llega al consultorio, realmente no podemos hacer un diagnóstico, están en una fase intermedia y nos dicen, pues puede ser que el Alzheimer empiece hasta 20 años antes de que lo notemos, pero pues no le vamos a poner Alzheimer, le vamos a poner deterioro cognitivo mínimo. ¡Ay, Dios santo! ¿Y cuántos de esos van a convertir en Alzheimer? Pues todavía no sabemos, ¿sí? ¿Y qué tal si son un poco más jóvenes? Dice, no, pues les vamos a poner otro nombre, ¿sí? Los olvidos normales de la vida. No nos están diciendo nada útil ni nuevo. Lo que tú dijiste es muy importante. Esto hay que ponerle nombre. Y aquí es donde nos sucede muy frecuentemente es, doctor, ¿y no tendré demencia senil? Claro, eso es algo que vemos todo el tiempo, ¿no? Es algo muy común. O al revés. Tiene demencia senil. O tiene demencia senil. Tiene demencia senil, ¿no? ¿Qué significa eso de la demencia pero senil? creo que es bien importante aquí, que esto lo va a salir en internet y la gente aquí, que ese diagnóstico no existe. Claro. Hablar de demencia senil lo único que quiere decir es que empieza a fallar mi memoria y otras funciones mentales superiores después de los 65 años, que se puso ese límite. La senilidad es, bueno, ya la tarjeta línea PAN te la dan a los 60, entonces chance puede ser un poquito antes. Es ponerle un apellido a eso, es demencia senil porque empezó después de los 65 años. ¿De qué tipo? ¿Es Alzheimer? ¿Es
cuerpos de Lewy es asociada a Parkinson, es por otros factores. Hay muchos tipos de demencia. A mí, sobre todo, el término demencia senil me parece que no es informativo. Es decir, No, está no dice viejito, nada. está chochito. Nada más. Claro. Y además infiere que es una parte del envejecimiento normal el perder la memoria. Y regresamos a lo que no contestamos antes, si la demencia es locura. Exacto. Y el término demencia es un término desafortunado. ¿Por qué? Porque a través del tiempo sí se han usado indiscriminadamente demencia como locura en algunos momentos. De hecho, hasta la esquizofrenia en un momento dado se llamó demencia precoz. Exacto, claro. La esquizofrenia se le decía demencia Claro. precoz. Entonces, Y eso, desafortunadamente, se confunde con demencia presenil, ¿no? Claro, Que pero- sí puede ser una enfermedad degenerativa. Pero lo que ¿no? es interesante es que la enfermedad per se demencial, como la debemos ver hoy en día, obviamente no es una locura, pero sí se acompaña de trastornos que pueden tener índole psiquiátrico. Claro, por Eso supuesto. sin duda. Claro. A mí nos enfrentamos con estos términos que tenemos que clarificar, ¿no? Demencia senil, yo le explico a mis pacientes, es como decir gripa en vez de decir tienes una faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? O sea, no es un término trivial, coloquial, familiar, que no es informativo, ¿no? Ahora, yo creo que hablando de demencia, también hay diferentes tipos y no todos se refieren a la pérdida de la memoria, ¿no? Exactamente. Hay Esa- unos que no tienen hay otros tanta, que claro. no tienen tanta pérdida, aunque al final acaben también con Bueno, una pérdida no, significativa. hablando de eso, de los tipos de demencia, ¿no? Muchísimas veces la gente sí viene con el diagnóstico de demencia. Y ya sabemos y ya le explicamos que, bueno, usamos el término de demencia de una forma más o menos eufemística para referirnos a deterioro intelectual, cognitivo o conductual, ¿no? Pero típicamente la gente dice, y es que me dijeron que tenía infartitos cerebrales, me dijeron que era problemas de circulación, me dijeron que es falta de oxigenación, me dijeron que es endurecimiento de las arterias. Y está todo este aspecto que se digamos que se exagera con respecto a la contribución de los factores vasculares, como si el Absolutamente. cerebro fuera únicamente un órgano visceral, decimos, ¿no? Le llega sangre, funciona bien, le falta sangre, entonces no funciona. Y hay muchísima gente en el medio, muchísimos profesionales que le siguen diciendo a los pacientes, tiene un par de manchitas en la resonancia magnética, esto es demencia vascular, ¿no? Cuando todos sabemos que aunque el factor vascular sí juega un papel importante en muchos Claro. casos, las demencias degenerativas de sus distintos tipos, vamos a decirle el Alzheimer y sus primos, existen como enfermedades cerebrales en sí mismas, ¿no? Como, Claro, tú me decías como absolutamente. enfermedades de las neuronas, ¿no? De las neuronas Así puramente, es, claro. ¿no? Claro. Cuenta, Ahora, pero también hay otras cosas que tenemos que considerar que primero, el Alzheimer no nada más es una enfermedad de la memoria, es de 1000 cosas más. exacto. A ver, por ejemplo, un paciente con Alzheimer, además de que se le olvidan las cosas, ¿qué otro tipo de cosas puede hacer? Bueno, yo creo que también debe tener problemas en los niveles de orientación, ¿no? De alguna forma. La clave de la pérdida de memoria o cualquier tipo de demencia es que pierde el elemento de funcionalidad y se pierde por esto, porque se desorienta, porque hay un problema en la memoria, a lo mejor una parte de problema en el lenguaje en algunos casos, de problemas de las noxias, de las ejecuciones prácticas de la vida, y el caso es que sea un elemento disfuncional con respecto a su vida cotidiana. La gente te va a decir, se le olvidó vestirse, ¿sí? Se le Muy olvidó cómo importante. vestirse, se le olvidó cómo tragar, y realmente no son funciones plenas de la memoria. Y de alguna manera, yo diría, hay también cambios en la personalidad, hay cambios en el afecto, hay cambios en cómo controlamos nuestros impulsos ante el mundo. O sea, eso es una enfermedad complicada en muchísimos sentidos. Que sea el prototipo de la enfermedad de memorias, eso es también un vicio. Ahora, cuando diferenciamos diferentes tipos de demencias, unas tienen más problemas de memoria, otras menos. Otras tienen más cambios de personalidad, otras tienen menos. La verdad, nosotros los neurólogos y los neurólogos que nos dedicamos a esto, sí le metemos mucho esfuerzo a todo el interrogatorio de un paciente sobre si se trata de inició con problemas de memoria, si tiene problemas Claro. de lenguaje, si tiene problemas de la función espacial, si tiene problemas de las funciones ejecutivas, organizar la conducta, si hay cambios de la personalidad y demás, porque eso nos lleva a diferenciar los distintos tipos de demencia, ¿no? Claro. Que son, pues vale la pena mencionarlos, no solo el Alzheimer, sino las demencias frontotemporales, la demencia asociada a Parkinson,
que se junta con la demencia con cuerpos de Lewy, otras enfermedades degenerativas, en fin, hay un montón de enfermedades solo dentro de lo degenerativo. ¿Qué tal las enfermedades que no son neurodegenerativas y que se pueden presentar con problemas de memoria? Bueno, eso es exactamente el punto, ¿no? Porque nosotros vemos como estamos buscando ese paciente precioso, sí, al que vamos a arrancar de las garras del psiquiatra, ¿no? Sí. Y le vamos a decir... Y el psiquiatra dice, no, venga para acá. Le vamos a decir... El psiquiatra, ay, por Dios, el psiquiatra, lo que tiene usted es hipotiroidismo, ¿no? Fíjese nada más, ¿no? Ya hablamos de los problemas degenerativos y creo que está muy claro, estamos familiarizados. O por lo menos claros para nosotros, para la gente todavía. Pero estamos, yo creo que en la sociedad familiarizados con que existe la enfermedad de Alzheimer, existen otros trastornos degenerativos o relacionados con el envejecimiento, ¿no? Bueno, pero hay otras causas de pérdida de memoria muy importantes que no son las enfermedades degenerativas y que pueden ser reversibles, ¿no es así? Sin duda. Yo creo que, bueno, también aparte de las demencias que ya van a tener un proceso de deterioro constante, están las otras, ¿no? Las que no van a tener ese proceso de deterioro. Y de ahí la importancia de hacer esto que tú comentas, Alonso, de una historia clínica muy detallada, ¿no? Porque, bueno, tenemos la idea de que la demencia es eso, para toda la vida y se va a ir deteriorando. Pero hay otro grupo, a lo mejor pequeño, que es más terreno de ustedes los médicos que mío, pero que son las que no degeneran, las del SIDA, las de los virus y otro tipo de cosas, ¿no? Que es lo que dices. Pero más de la vida cotidiana, ¿sí? La gente que abusa tabletas para dormir. Claro. Todo el tiempo. Por ejemplo, ¿sí? Tú dime, échame así una lista. Yo en los pacientes que veo en mi consultorio con problemas de memoria, que no son demencias, vamos a llamarle así. O que estás viendo si no son demencia. ¿Tú qué haces al respecto? Porque lo que hay que hacer es una buena historia clínica. ¿Qué medicamentos toma? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué enfermedades ha tenido? Preguntar cosas fundamentales y ver si no hay situaciones de hipotiroidismo, falta de evidencia física de algún vitamínico, que a veces es muy importante. Sabemos que la falta de ciertos vitamínicos pueden producir cuadros demenciales fugaces, pero si no se tratan, sí se vuelven en permanentes. Oye, David, y perdón, me extraña que siendo araña, pero pues tú eres psiquiatra y no me has mencionado depresión, ¿no? Lo iba a decir. Sí, obviamente. Se le había olvidado. Así me dicen mis pacientes. Me iba a acordar. No, pero lo iba a decir en dos sentidos. Porque aquí hay una controversia muy grande. Sin duda, hoy en día sabemos que la depresión es clínica, real. ¿Sí? No estoy depre el día de hoy, sino las depresiones clínicas se acompañan de trastornos cognitivos, faltas de atención, concentración y memoria. Y de hecho, la industria farmacéutica no es tonta. Ahora uno de los principales nuevos antidepresivos es porque en la depresión falla la memoria, use este en particular. Sí. Pero hay un punto más interesante. A veces en la gente mayor la depresión puede ser el primer síntoma de una verdadera enfermedad de Alzheimer. Así puede debutar. Es correcto. Entonces, a veces la línea no es tan fácil y sin embargo siempre hay que tratar la depresión. La depresión, la angustia, los trastornos obsesivos compulsivos pueden afectar nuestra forma oye, pues no me acuerdo de las cosas. Yo el otro día, pensando en esta plática de hoy, salí y se me olvidó mi celular, ¿sí? Claro. Porque Margara, la de la base que nos tiene, que nos estaba, que por favor, que vengan bien y a tiempo. Pues, claro, bueno, a mí siempre se me olvida mi celular. Y me preocupa porque cuando sea un anciano van a llegar mis hijos con el doctor. Y siempre cuando digo, seas anciano, díganle que siempre fue distraído. Cuando por favor. seas anciano, el celular lo vas a estar implantado acá. Puede ser. Sí, entonces ya no va a haber problema. Ojalá no traiga celular, ¿no? Yo creo que aquí, ahondando un poco, bueno, o pasándolo a términos coloquiales, y esto lo que comenta el doctor me parece muy importante porque el mismo proceso de demencia produce cambios que van a dar como resultado la depresión, entonces es como su factor etiológico de alguna manera. La mano. Y eso a veces la gente no lo entiende e insiste en que tiene una depresión y no tiene un proceso de demencia. Para llegar a eso hay que hacer toda una valoración completa y una historia clínica, pero sí es muy importante saber que es el inicio. Yo lo he platicado con Alonso infinidad de veces, es decir, casi por definición, ¿sí? Un paciente con demencia y principalmente Alzheimer, en sus inicios tiene una depresión clínica. Habrá algunos que se escapen, muy raros, tal vez aquellos que tienen una personalidad maravillosa toda la vida. Sí. Pero tú te puedes imaginar
en la primera etapa de cualquier demencia es decir, estoy fallando y me doy cuenta que estoy fallando. Y no nada más desde el punto de vista psicológico. Biológicamente mis sustancias no nada más bajan bajan un chorro de sustancias cerebrales que controlan la memoria, el afecto, la motivación, que a veces decir, ay doctor, es que mi papá no se quiere parar, dígale que se pare, ¿sí? Claro. A usted sí le va a hacer caso, ¿sí? Recuérdele a mi papá que no puede manejar. Si no de hecho, a veces vemos que los pacientes mejoran de la depresión cuando empeora la demencia, claro, porque dejan de estar tan conscientes de sus déficits y dejan de tener tanto automonitoreo, ¿no? Pues déjame platicarte una historia. A ver, ajá. El paciente toda la vida fue un tenso, neurótico, ansioso, gastrítico, úlceras, todo. Le da un Alzheimer y se cura de todo eso. Sí, de todo eso. Por supuesto. Pero ahí viene un punto muy importante, el estrés de la vida y el efecto que tiene sobre la salud en general y sobre la aparición de Alzheimer, la manifestación de Alzheimer, cuando el pobre individuo ya estaba en otro planeta. No está en el Museo de Arte Moderno, está en tu cerebro. Neuroespacio presentó